Hola, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra última sesión de este curso y para hoy vamos a desbaratar uno o dos platos como para poner un poquito en práctica lo que hemos aprendido de los elementos, de los doshas y de las cualidades de los alimentos para hacer un plato balanceado, un plato tridosha o para hacer un plato más hacia el vata, hacia el pitta o hacia el kapha, para que sepamos más o menos cómo adaptar y no nos vayamos enredando tanto. Al principio puede ser un poco complejo, pues porque es la primera vez que lo hacemos, pero con la práctica ya nos vamos a sentir muchísimo más cómodos. Y luego, cuando hagamos ese desbaratado de los platos, vamos a empezar a hablar de unas recetas para remedios ayurvédicos caseros muy fáciles de hacer. Entonces, vamos a empezar a levantar a revisar los platos. Tengo aquí varios. A ver que empieza a proyectar. Listo, aquí ya tenemos uno. Tenemos este curry de vegetales, ¿lo están viendo? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Este curry de vegetales es un curry diseñado por este pechito tridosha. Y independientemente de las porciones, quiero que veamos los ingredientes. Entonces, tiene cebolla, y ya sabemos que la cebolla es picante, entonces el pica le tiene que dar suavecito y a veces también un poquito el bata. Tiene ajo con moderación para pita, para que sea tridosha, entonces porque ya empezamos con dos ingredientes fuertes para el pita, pero lo que pasa es que el curry tiende a ser un poquito picante, entonces lo podemos balancear con otros alimentos. Entonces vamos viendo, ya vamos con cebolla y dientes de ajo que son picantes para pita. Hay una cabeza de brócoli y eso ya se vuelve astringente la cosa. Entonces ya tenemos un alimento astringente como el brócoli y tenemos alimentos picantes como la cebolla y el ajo que se complementan entre sí. Pero, ¿qué hacen estos dos alimentos? Estos dos alimentos, como el picante y el astringente, elevan bata. Entonces ahí ya tendríamos que empezar a revisar cómo vamos a darle compensación al bata con otros ingredientes. Pimiento rojo, ahí seguimos con el pita y con el bata. Vinagre de manzana le da balance al bata porque es ácido y el sabor ácido le da balance al bata, pero eleva pita. Entonces seguimos jugando con esos dos y hasta el momento todo está perfecto para kapha. Es decir, si juntamos la cebolla con el ajo, es un ingrediente perfecto para un alimento para kapha, lo mismo que el brócoli porque es astringente y le da balance a kapha, y el pimentón también. El vinagre ya no es tanto, pero en proporción los otros alimentos tienen un poquito más como de protagonismo en el plato que el vinagre es solo como para darle una sazón. Y el calabacín picado, recordemos que el calabacín es tridosha, entonces ahí ya le dimos como un poco de neutralidad al asunto, pero creo que tenemos que darle más neutralidad para el pita y para el bata, especialmente para el bata. Luego agregamos tofu y ahí ya la cosa va cambiando. El tofu es el queso de soya. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Tenemos queso de soya y tofu. Tiene una consistencia distinta. El tofu, dependiendo de, generalmente el queso de soya es más conciso, es más denso. El tofu, especialmente que se utiliza para ramen, es mucho más blando, es muy acuoso, ¿no? Entonces aquí estoy hablando del tofu denso, de que se pica con facilidad. Y este tofu, independientemente de la consistencia que tenga, es fermentado de soya, entonces este alimento da balance al bata. Y él sí tiene protagonismo. Entonces los que le dan balance al bata en este plato hasta el momento es el tofu y el calabacín. Y el pita, pues se neutralizó un poquito con el brócoli. El tofu no es que lo eleve mucho porque tiene un sabor bastante neutral y el calabacín también le da bastante neutralidad al pita. Y hasta el momento vamos muy bien para kapha porque kapha no solamente se eleva kapha si se consume tofu en exceso, que este no es el caso, es simplemente un preparado, entonces hasta el momento todo va bien. Leche de coco. Ahí ya la cosa cambia, porque si estamos hablando de una lata de leche de coco, está perfecto para neutralizar el pita y el bata, pero ahí el kapha ya nos abrió los ojos. Entonces él dijo, bueno, iba todo muy bien y neutral, y la leche de coco lo que hace es que le da mucho sabor, mucha cremosidad y mucho dulce a la preparación. Entonces ahí, si queremos
preparar curries con leche de coco para cava, tenemos que adicionar un poco más de picante para neutralizarlo o un poco más de vegetales verdes y astringentes. Luego, caldo de verduras, que es bastante neutral, es como algo tridosha porque simplemente es el agüita donde se hizo la cocción del vegetal. Panela o stevia líquida, dependiendo, para dar un toque de sabor y de sazón y como para que resalte los sabores picantes de la preparación, le echamos un tricito de panela. Esto es porque es una preparación para muchas personas, pero inclusive se le puede bajar un poquito dependiendo del gusto. Y la salsa de soya ya también es fermentado. También hay un reemplazo para la salsa de soya para que no se consuma como tanto sodio, pero la puse pues porque es bastante comercial. No me acuerdo cómo se llama esta salsa, ahorita les digo, que no tiene tanto contenido, ojalá que sea con bajo contenido de sodio. Hojas de laurel, que tiene su sazón, pero que no afecta a ninguno de los dos doshas, tiende a ser un poquitico caliente el laurel, pero nada que afecte al pita. Y luego echamos curry. Y el curry aquí es bastante picante, entonces ayuda a neutralizar un poco la leche de coco y a darle balance al plato porque ya tenía coco, ya tenía calabacín, ya tenía tofu, entonces hay que devolvernos un poquitico otra vez como a la sazón picante. Coriandro, pimentón, comino y cúrcuma son especies que elevan el acné y que se consumen en exceso, pues elevan pita, pero en este caso simplemente para sazonar, entonces está ayudando a neutralizar el plato, de darle sazón. Canela es para darle ese toque dulzor, así como con el poquitico de panela, y la paprika para preparar el tofu, porque el tofu lo vamos se saltea primero paprika para darle ese sabor como picante, fuertecito, y después se mezcla con el curry de vegetales para que quede así como rosadito y es bastante rico. Entonces, independientemente, ahorita revisamos la preparación en detalle, pero quería como desbaratar el plato para que vieran por qué es tridosha, y si le ponemos un poquito de arroz, que es tridosha, entonces vamos a complementar el tofu, que viene siendo como el grano fermentado en otra presentación, los vegetales, que hay vegetales tridosha y hay vegetales astringentes, el picante en todas las presentaciones, ya sean las especias. También hay neutralidad con panela o con stevia y con canela, pero también la canela es dulce, picante. Y pues la cebolla y el ajo, que también aumentan el sabor picante y la sazón del plato. Entonces, si juntamos este plato con un poquitico de arroz para que haga una buena mezcla, sea como un plato completo, lo vamos a encontrar bastante neutro. Y dependiendo del paladar de la persona que haga la cocción, haga la preparación, pues se ajustan los sabores, ¿no? No tiene que ser así. Los ingredientes son estos sugeridos con la intención de que simplemente le añadan un poquitico, dependiendo de lo que les gusta, para así recibir lo que están esperando, ¿no? Porque a unas personas les gusta más picante, a otros les gusta más suave. Le podrían añadir arvejas, habichuela, también como para darle un poco más de verde al asunto si hay mucho cafa alrededor o si también hay mucho pita. Y si el bata tiene una digestión, también bienvenido para el bata con un poquito más de verde. Inclusive le pueden añadir al final unas hojitas de espinaca ya precocidas en agua o al vapor, o que simplemente cuando la cocción ya esté lista uno pone las hojas y se cocina ahí lento en 1 o 2 minuticos, también viene bastante bien. Y bueno, para la preparación, entonces es que se saltea el tofu en ghee o en aceite de oliva con el vinagre de manzana y la salsa de soya hasta que dore, y luego ahí yo añadiría la pimienta como para que se pegue, y se pican todos los vegetales en una olla grande, se saltea la cebolla, el ajo, se activan las semillas, como les conté la clase pasada, que se activan las semillas como de que van a condimentar, y hasta que simplemente empiecen como a saltar. También se le podría añadir unas semillitas de mostaza, y luego se añade el tofu que ya estaba listo con el caldo de verduras para que se haga, y el caldo de verdura hace que permite cocinar el brócoli, ¿no? Y si le vamos a añadir arvejas o habichuelas, también permite cocinar las arvejas y las habichuelas, y cuando ya se está todo secando un poquitico, pues le añadimos la leche,
Y luego ya se sirve junto con el arroz que ya va a estar listo. Se le puede poner un poco de cilantro por encima o de perejil o de albahaca y queda muy rico. Entonces, esta preparación les queda en la grabación, está bastante buena y creo que les puede gustar a todos. Le pueden, como les dije, variar algunos ingredientes, pero funciona bastante bien. ¿Preguntas? ¿Cuándo nos invitas? Sí, no, sería bueno. Bueno, por ahora no se puede mucho. Roxana te pregunta. Espérate, Diana, por favor. Yo creo que es mejor que cierren los micrófonos y después volvemos a ver. Listo, dale. Listo, Roxana te pregunto. Cuando tú dices que si Cafa come mucho tofu, se desbalanceas, ¿por qué? Si el tofu es soya. Sí, claro, pero es que aquí sufrió un proceso de fermentación y el fermentador es sabor ácido y cuando Cafa consume mucho ácido eleva su cantidad de agua y de Ya tierra. entiendo. O Pero sea te que estoy hablando, pero cuando yo te digo un exceso es que es mucho, ¿no? O que todos los días come algo semejante. Pero no es que bueno. como hace un plato de curry con tofu y eso vaya a pasar algo, ¿no? O por ejemplo, comer 1 o 2 veces a la semana arepa con tofu o cositas así, no pasa nada. No pasa nada, Diana. Bueno, ¿y qué otro queso es bueno para hacer esa preparación? ¿O ese solamente se hace con tofu? No, lo pueden hacer con queso fresco, es decir, como con cuajada, o lo pueden hacer con queso de cabra fresco también. Realmente en India no utilizan tanto tofu, en India utilizan más el queso fresco de vaca normal, que es como la cuajada, y en vez de hacer la preparación del tofu, simplemente se lo añaden en el proceso de cocción y ya está. Perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Voy a mostrar otra receta y después seguimos con los remedios caseros. Entonces, yo creo que remedios, pues, adelante. ¿podemos ver los remedios ya? Sí. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí los tenemos. Y los primeros que vamos a hablar son unos remedios para la desintoxicación del cuerpo. Es decir, como para cuando nos estamos sintiendo muy pesados o cuando necesitamos darle una pausa al cuerpo porque pasó una temporada compleja en alimentación, cumpleaños, aniversarios, festividades, diciembre, etcétera. Entonces hay unos remedios para limpiar el cuerpo, para la desintoxicación, y aquí voy a dar unos ejemplos. Los remedios para la desintoxicación ayudan al proceso de rejuvenecimiento del cuerpo, a elevar el acné, para cuando las personas se sienten desnutridas, cuando hay trastornos metabólicos, es decir, cuando hay que ayudar al cuerpo a que encuentre otra vez su balance en el metabolismo, cuando hay enfermedades crónicas también ayuda, sin hablar de anemia y de enfermedades tipo Vata, que las personas están muy débiles, ¿no? Cuando las personas están muy débiles es mejor no hacer ayunos largos ni empezar como procesos de desintoxicación porque se puede agravar la situación, pero por el contrario, cuando hay otros desequilibrios, estas limpiezas pueden ayudar bastante, sobre todo cuando hay enfermedades con ama, es decir, con toxinas, para saber. Entonces, generalmente cuando hay ama en el cuerpo, el olor corporal cambia, la contextura de las heces cambia, la capa de la lengua cambia, o es un poco más densa o puede cambiar de color. Y hay sensación como de cansancio y debilidad en el cuerpo. Entonces eso quiere decir que el cuerpo está fatigado, puede tener toxinas y se puede indagar como para confirmar la situación, mirar esas señales en el cuerpo, ayudan a dar esa confirmación. Y cuando hay después de una cirugía, que la persona de pronto no tiene mucho acné y necesita como alimentos muy ligeros para poder digerir sin dejar de comer, entonces estas también pueden ser unos buenos recetas y unos buenos alimentos.
Acá les puse como una tablita de cereales con los que se pueden hacer estas recetas para cada uno de los doshas. Como ya lo vimos, pues todos tienen sus cualidades especiales. A Vata le viene mejor el trigo integral, la avena, la quinoa, el maíz, el arroz y el amaranto. A Pita le viene muy bien el amaranto, el arroz, la avena. La cebada es seca pero muy fresca. El cuscús, la espelta, la pasta que es de trigo, el salvado de trigo, el trigo integral y la quinoa, sin excesos con la quinoa para Pita. Y a Kapha le viene bien el trigo sarraceno, que es mucho más seco, el amaranto, el arroz basmati, el arroz salvaje, que viene siendo una especie de alga, que es más ligera, la avena, que está más seca y que no tiene leche, la cebada, el centeno, el cuscús, las galletas secas o saladas, el maíz, el mijo, la polenta, la quinoa y el salvado de trigo. Y los que van a evitar, pues están ahí abajo, para que así cuando se hagan como sopas de cereales con vegetales, ya saben cuál es el cereal más adecuado según su o sus doshas dominantes. ¿Ok? Entonces, el primer remedio para la desintoxicación, estos tienen nombres en sánscrito, nombres en ayurveda. Entonces, el primero es manda, que es una sopa ligera de cereal y tiene proporciones. Es decir, yo cojo un cereal adecuado para mi dosha. Por ejemplo, si yo soy vata pita o pita vata, pero en estos momentos estoy tratando de arreglar mi digestión, necesito cereales que le ayuden al vata, porque de pronto mi panza se está inflando, no está yendo bien al baño, todas esas cosas. Entonces necesito cuadrar mi vata o cuadrar mi pita si me he sentido mucha acidez y si siento que he comido como mucha grasa y me siento como un poco congestionada y mis heces están muy blandas y los olores de las flatulencias y de los gases están muy fétidos, entonces tengo que arreglar mi pita. O si tengo que arreglar mi Kapha, entonces es porque he comido mucho, me siento muy congestionada y pesada, entonces tengo que darle una limpieza a mi cuerpo con un remedio de estos, con un cereal para Kapha. Entonces se elige el cereal dependiendo de la necesidad y se hace una proporción de 1 a 14. Es decir, una cucharada de cereal por 14 de agua. Se cocina, añade sal al gusto y se toma esto. Entonces tú puedes hacer una dieta así todo el día, como simplemente hoy voy a tomar esta sopita de arroz con jengibre y la pizca de sal, o de avena con jengibre y la pizca de sal, o de trigo, pero el trigo no es la harina, ¿no? Tiene que ser el trigo en grano. Ya lo cociné y lo puse a sazonar con el jengibre y la sal y así, ¿no? Entonces puede ser que yo me haga un día esto y eso sea lo único que yo coma en todo un día o en un fin de semana para que el cuerpo vuelva y se vuelva ligero y se recupere mi digestión, se vayan los malestares, la acidez, la gastritis. Ayuda un montón y así mi cuerpo se vuelve y se regula y yo le ayudo a regularse rápidamente. Esta es una receta muy digestiva, muy aperitiva, es decir, abre el apetito, regula el vata. ¿Por qué? Porque tiene un cereal especialmente adecuado para vata. No lo vamos a hacer con trigo sarraceno, ni con cebada, perdón, ni con cebada ni con centeno, pero lo que hace es que ayuda a regular un montón la distensión abdominal y es bastante nutritiva, ¿no? Y aquí nadie pasa hambre, uno simplemente come eso y siente más hambre, vuelve y come y ya está. Entonces, puede alternar entre una infusión de especias, una infusión de clavo o canela con una de estas sopitas, ¿vale? Hay otra sopa que es la proporción es de 1 a 6 y se cocinan solamente los dos ingredientes, es como la sopa de cereal, perdón, la receta del cereal con el agua, le pueden añadir un poquitico de sal, y eso es para la sed, para la fatiga y para limpiar la vejiga y ayuda también a limpiar los riñones. Entonces, de vez en cuando hacer como estas limpiezas con estas sopitas y estas agüitas funciona bastante bien. La mamsa es músculo y rasa es sustancia, sabor. Entonces, es la sustancia del músculo y este es el caldo de carne. Entonces, se hace la cocción de carne en agua de una proporción de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, dependiendo de lo que se necesite, con jengibre. Entonces, lo que se hace es que por una porción de carne se echan 2, 3 o 4 de agua. Es decir, por una cucharada de carne se echa del agua y así sucesivamente. Y se añade jengibre fresco para ayudar a digerir y lo que se hace es
tomarse el caldo, ¿no? No se tiene que comer la carne, simplemente es hacer el caldo de la carne para que suelte la sustancia y esa sustancia es la que va a nutrir el cuerpo sin necesidad de hacer un esfuerzo fuerte para digerir la carne. También se puede hacer con el hueso, el caldo de hueso es bastante nutritivo, especialmente cuando hay dificultades para la absorción intestinal. Entonces, el caldo de hueso o el caldo de carne funcionan bastante bien para la nutrición y para la absorción intestinal. ¿Preguntas hasta acá? Roxana, te pregunto, ¿al caldo de hueso no se le aplica cereal? O sea, ese sí es solito. ¿Al caldo de hueso no se le aplica qué? Bueno, no se le echa cereal. No, esto es solamente caldo de hueso o de carne. Si tú le quieres añadir un poquito de cereal, puede ser el cereal que estés necesitando, pero en esta receta es solo el caldito del hueso o de la carne. Listo, muchas gracias. Ok. Rosana, ¿y se le puede, digamos, dar a un niño? Sí, claro. Súper. Y así, si el niño necesita, ojo pues, porque es que, claro, nos han enseñado que los niños tienen que comer carne y tomar leche y todas esas cosas para que crezcan bien, pero hay niños que han crecido muy bien sin ninguna de las anteriores. Entonces, ¿quién sabe eso? El niño. El niño es el que sabe qué necesita comer. Y desde que el niño sale del vientre de la madre, le dice a la mamá qué le gusta y qué no, a través de lo que la mamá come y le entrega por la leche materna. Cuando los niños ya están más grandes y les empiezan a dar alimentos, ellos ya van identificando qué les gusta y qué no. Y algunos que no les gusta la carne, pues por cultura les han obligado a recibir la carne y eso hace que de pronto, ¿no? No estoy hablando de 100% real, pero es posible que el niño no tenga la necesidad de consumir la carne o tanta y les esté afectando su fuego digestivo, entonces empiezan a tener rechazos a los alimentos, entonces empiezan a sufrir un poquito de estreñimiento, o se les inflama la panza, les da dolor de estómago, o se empiezan a enfermar, y los padres piensan que es por otra cosa, que es algo externo, pero no, es la comida. Entonces, párenle bolas a lo que realmente los niños chiquitos, ¿no? Porque ya más grandes ya aprenden mañas, pero aprendan a leer realmente qué es lo que sus hijos les gusta, quieren, y así es más llevadera la relación de ellos con el alimento, para que no les teman y no les moleste el alimento. Bueno. Ya el mío está grande, pero no sé si se acuerdan que les conté en un momento, que cuando él era chiquito escupía las carnes, todas, las escupía y tal cual lo que tú estás diciendo. Lo empezamos a obligar, se la licuábamos con el puré, después sufrió de estreñimiento, que eso no lo habíamos hablado. Lo mismo, tal cualcito lo que estás diciendo. Sí, es porque los niños no, cuando el niño realmente rechaza un alimento es que por ahí no es, pero estoy hablando cuando es chiqui, ¿no? Porque cuando empiezan a rechazar el brócoli y eso, bueno, pero es porque Sí, también... No, me refiero a cuando era bebé Sí, que le hacíamos las papillas y empezábamos a darle los distintos alimentos y cuando le fuimos a dar la carne la escupía, ningún tipo de carne quería, ni pescado, ni pollo, ni carne. Sí, sí. Ese es el momento, cuando están bebés, este es el momento como para identificar realmente cómo es la elección de alimento de esta persona y cómo es su digestión, porque el único que sabe cómo es la digestión es uno, nadie más la siente. Y si él no está preparado para transformar esa carne, es mejor que no se la den, pero bueno. Pero es que a eso no nos enseñan a eso. Sí, es lo que tú decís, por cultura tienen que comer porque con eso es que crecen y se desarrollan. Y no. Pero bueno, nadie nos lo enseñó, tranquila, no pasa nada, ahí vamos aprendiendo. Listo. Manta, este licuado es como para dar energía, es muy recomendado para el bata, sobre todo cuando se ejercita o cuando tiene de pronto días que le demandan mucha energía. Esto puede ser una muy buena receta para consumir. Entonces es como una porción de pasas con dátiles por 4 de agua. Es decir, si yo le puedo picar un dátil y unas uvas pasas que me quepan en una cuchara y entonces le echo 4 cucharadas de agua. Si quiero más, si quiero un termo, pues hago la porción, ¿no? Con toda la proporción. Eso se licúa y se bebe durante el día. Va a quedar un licuado dulce.
pues por los dátiles y las uvas pasas, y eso es lo que necesita el bata. Entonces va a ser de fácil digestión, de fácil asimilación, y le va a dar mucha energía para su día. Es supremamente nutritivo, reduce la debilidad, ayuda en la evacuación intestinal y da mucha satisfacción y energía. Entonces le quita la ansiedad de estar picando cosas dulces y paqueticos todo el tiempo. Porque no sé si recuerdo haberles dicho que al que le gusta picar de forma descontrolada a veces es al bata, que le da mucha ansiedad, sobre todo en las horas bata en la tarde, y le da por picar paqueticos, ¿no? Cosas dulces, crocantes, dulces y crocantes, o de pronto saladas y crocantes, pero tienen que ser crocantes porque les encanta ese crunchy, porque ese crunchy está lleno de, ¿qué está lleno del crunchy? Aire. Exacto, está lleno de aire, y como está lleno de aire, les alimenta más ese bata y esa ansiedad, entonces eso se vuelve una bola de nieve incontrolable. Entonces, para el bata, es mejor que el crunchy, está esta bebida nutritiva. Por aquí. Rosana, una pregunta para ese remedio. Para una persona bata capa, ¿ese remedio es recomendado por su capa? ¿El capa está en la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. Y el bata es la ansiedad, pues, como... Ok, pero entonces se puede tomar, pero no todos los días. Ok. Sí, y también al capa le ayuda a calmar la ansiedad de las bebidas calientes. Entonces, le puedes hacer como una infusión puedes hacer infusión de frutas cítricas, como infusión de mora con canela, o de fruta, ¿no? O de un poquito de la frutica de la maracuyá con clavo, con anís, y esas cosas lo llenan de satisfacción y le calman muchísimo la ansiedad al bata y al capa. Entonces funciona bastante bien. Doña Araceli, usted levantó la mano. ¿No? Ok, listo. Muy bien. ¿Te respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno. Rosana, yo también tenía ahí una pregunta. En cuanto a esa bebida, ¿yo la puedo combinar, digamos, con otros alimentos ligeros durante el día o es como para tomar solo esa bebida? Esta bebida es como para cuando tú de pronto te vas a ir toda la tarde a hacer muchas cosas y vas a terminar haciendo yoga o ejercicio. O cuando estás en clase y no quieres que te dé hambre y de pronto no quieres que te canses, cosas así. Pero si tú almuerzas y pasas con esto y sigues comiendo y haciendo cosas pasando con esto, ahí no va a funcionar tan bien. Ok. No sé si me hice entender. Es como o es una bebida en la que yo voy a estar mucho rato sin acceder a alimento, entonces me llevo esto conmigo. ¿Está bien? Sí, totalmente. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de enfermedades generales. Para la fiebre, si nos vamos a hablar en detalle de la fiebre tiene muchos tipos. Hay fiebre tipo bata, fiebre tipo pita, fiebre tipo cafa, cafa pita, bueno, o sea, hay como 6 tipos de fiebre. En general, en una fiebre regular, la fiebre tiene que ver con pita. Entonces tenemos que entrar a revisar qué ha pasado con pita, qué es lo que está manifestando, ¿no? Y es cuando estamos hablando de una temperatura por encima de los 38 grados. Entonces ahí podemos hacer, sobre todo dependiendo de si también los síntomas de la persona, si no muestra como mucha debilidad, generalmente cuando hay fiebre no hay apetito. Entonces, ahí lo que se hace es un ayuno completo porque el acné se bajó. Entonces, el acné no está preparado para digerir, entonces no le demos comida. Vamos a darle un ayuno completo parcial con una de las bebidas, las sopitas de cereales con jengibre, que está muy bien, o simplemente sopita de arroz con lentejas rojas con jengibre, para que el cuerpo se hidrata y se nutre sin necesidad de hacer esfuerzos del acné. Y luego, dependiendo de cómo vaya reaccionando la persona, se le puede dar un poquito de pollo o algo sólido, como si come carne, si no, simplemente sigue con los granos y con los vegetales, se le añaden un poquito más de alimentos como para que ver cómo la persona cómo lo va asimilando. Agua con jengibre rallado suave, el jengibre ayuda a bajar la fiebre, entonces se puede utilizar una bebida fresca de agua con jengibre rallado o zumo de granada. Cuando hablamos de la granada, hacer el zumo que se mete en el trapito y se exprime,
ese, aparte de servir para la diarrea, sirven para calmar pita. Entonces aquí ayudamos al pita a bajar para que calme la fiebre. Y pasta, se hace una pasta como un emplasto de cebolla picada y se aplica en la cabeza para, generalmente, cuando ahí se manifiesta un montón la fiebre, pues, el malestar en la cabeza, para ayudar al cuerpo a que se regule y la fiebre baje. No es muy agradable tener cebolla en la cabeza, pero en algunos casos puede ayudar bastante. Pero el ayuno y las sopitas con jengibre ayudan muchísimo. Y si estamos hablando de hierbas ayurvédicas, consumir guduchi funciona muy bien. Ya les voy a escribir, ¿no? Para la fiebre, voy a hacer un listadito. Para la fiebre, guduchi. En polvo o en pastilla. Es 2 pastillas al día, una en la mañana y otra en la noche, y en polvo es media cucharadita. No se ve, Roxana. ¿Cómo? No se ve. ¿No le alcanza a tomar la cámara? Ah, no sé por qué la cámara está tan bajita. Espérate, yo vuelvo y esto. Aquí, ¿sí? ¿Aquí se ve? Sí, gracias. Listo, gracias. Entonces, guduchi, ya sea en polvo o pastilla. Entonces, el polvo es media cucharadita disuelta en agua 2 veces al día. Y lo mismo la pastilla, bueno, son 2 pastillas, son 2 veces al día. Mañana y noche. Okay. Listo. Okay. Ahora vamos a hablar de otra, que es la anemia. La anemia es un desequilibrio principalmente Vata. También puede estar pita asociado. Entonces hay mucha debilidad, hay pérdida de fuerza, también puede haber pérdida muscular, hay palidez, hay mucha sed. Entonces aquí tenemos que trabajar con los 2 doshas. Consumir granada, manzana, dátiles, higos, mango, coco, agua de coco, ghee, arroz, quinoa, maíz, lenteja roja, frijol, mungo. Todos estos vegetales y todas estas frutas, excepto las ácidas, van a ayudar a que el cuerpo se vaya recuperando rápidamente. Está contraindicada la ingesta de cereales no aptos para pita y para vata, entonces hay que revisar cuáles son los mejores para estos 2 doshas. Y consumir yogur, porque eso genera mucho bloqueo y no va a haber de pronto suficiente agni para que ayude a digerir este alimento. Tomar de 100 a 200 mililitros de zumo de caña, o sea, de la agüita de la caña prensada, que es bastante dulce, calma vata y calma pita y ayuda a nutrir rápidamente. Y zumo de granada, con 2 cucharaditas de miel y una pizquita de canela, para dar una bebida que calme vata y que calme pita, que lo neutralice a los 2 para ayudar al cuerpo a que se recupere. Y para los remedios anteriores está el caldo de hueso o el caldo de carne, también ayuda un montón. También el manta, que es el de uvas pasas con dátiles, le puede ayudar bastante. Para la anemia es muy importante evitar el licor, el cigarrillo, y hay que hacer un trabajo mental, porque cuando vata se aumenta en la cabeza, realmente cuando cualquier dosha se aumenta en la cabeza, refleja en todo el cuerpo, pero especialmente vata, porque es muy fuerte. Él es muy, muy dominante, el vata. Entonces, las personas que se están recuperando de una anemia deben tener como un proceso de calma, unos días de calma, ojalá momentos de meditación y de respiración profundo para que el cuerpo también reciba la energía del prana, del oxígeno, que ayuda a oxigenar el cuerpo y a tener muchísimo más fuerza y capacidad de recuperación. En la anemia también se puede consumir guduchi, que es una hierba supremamente rejuvenecedora. Guduchi es de las que más me gusta, es una hierba muy potente y muy fuerte. Ella trabaja con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo, trabaja con el sistema inmune, y tener guduchi en la casa ayuda para este tipo de situaciones. O cuando hay simplemente un malestar en general,
cuando hay una debilidad en general, cuando uno siente que se está resfriando, o en estos momentos de temor pandémico, tener guduchi en la casa funciona bastante bien. Perdón la ignorancia. ¿Eso se consigue en una plaza donde vendan? No, si quieres guduchi lo tienes que conseguir en lugares donde trabajamos con Ayurveda. Ok. Guduchi no es, o sea, si vas a la plaza a preguntar Guduchi, te van a mandar no sé para dónde. Ok. Listo. ¿Tú estás en dónde? En Bogotá. Ah, bueno. Entonces, nosotros tenemos, si quieres te enviamos, o yo te digo en Bogotá dónde lo consigues. Listo, súper. Diabetes. La diabetes es una enfermedad especialmente tipo CAFA, se aumenta la retención, la generación de líquido en el cuerpo y el líquido está asociado al agua al CAFA. Para los tratamientos, lo primero es una dieta rica en cereales aptos para CAFA, en vegetales aptos para CAFA. Y la dieta para las personas diabéticas debe ser muy hacia los vegetales y hacia la fruta fresca apta para la persona diabética. Y reducir un poco los alimentos que aumentan CAFA, como las raíces, los tubérculos, y consumir mucho centeno, mucha cebada, mucha quinoa, mucho arroz, con muchos vegetales astringentes verdes, ¿no? Entonces, habichuelas, arvejas, el rábano también le viene de maravilla a las personas con diabetes, la alcachofa, los espárragos, las hojas verdes, la rúcula, la espinaca, la selga, todo eso debería entrar en la dieta. Y puede consumir suero de leche, que ya hablamos del suero de leche, y leche de cabra, pero no los otros lácteos. Los otros lácteos, la leche de vaca o los lácteos de vaca, ahí ya están contraindicados porque elevan rápidamente CAFA. Y condimentar con especias como la cúrcuma es fundamental, el fenogreco, el comino y la pimienta. Necesita especias picantes y penetrantes que le ayuden a limpiar los canales burdos y sutiles del cuerpo para así ayudar al cuerpo a que eleve su acné en general, active su metabolismo y ayude a que se organice otra vez todo el sistema para que la persona no permita que esa situación avance. Y como vimos, las carnes blancas, como el pollo y el pavo, son las mejores porque son las más livianas y aptas para que les dé saciedad y nutrición sin necesidad de que haya obstrucción. Está contraindicada la ingesta de sandía, de melón, de uvas que son muy dulces, de banano en exceso, de plátano maduro en exceso, o sea, no es que no puedan comerse un plátano maduro, sino que de vez en cuando, y lo pueden combinar con berenjena, con espinaca, con hojitas que le den una compensación. Hay una receta muy chévere de plátano maduro con berenjena, plátano maduro con espárragos, plátano maduro con hojas de acelga o espinaca, con mucha pimienta, que ayude a que ese dulce del plátano, que es delicioso, se compense con el amargo y el astringente de las hojitas y el picantico de las especies. Entonces ahí podemos tener una preparación que se compensa y poderlo seguir disfrutando sin necesidad de penar por el platanito maduro. Y definitivamente los lácteos. Mucho ejercicio regular y la terapia Utvartana es una terapia que hacemos en Ayurveda, que utilizamos polvos secos de especias, de granos, para aplicar en la piel y hacer un masaje enérgico que ayude a reducir CAFA en el cuerpo. También ayuda a reducir CAFA en la piel, CAFA en el sistema digestivo, es bastante chévere y deja la piel muy buena. Para la diabetes, los remedios está la leche dorada, que se hace simplemente con leche de cabra o leche vegetal, con cúrcuma y especias, infusión de semillas de fenogreco, o sea, se ponen a infusionar en agua, se cuelan y se toma, le puede añadir un poquitico de miel de abeja, la miel de abeja en unas goticas para ayudar a mejorar el sabor sin exceso, y mezcla semillas de ajonjolí con semillas de apio, en partes iguales 2 veces al día para reducir el exceso de orina de la persona. Entonces mezcla un poquitico de semillas de ajonjolí con las semillas de apio y se maceran, para Dios no se las traga, las pasa con agua y eso ayuda a que el cuerpo reduzca el exceso de agua que produce y la ida al baño. ¿Hasta aquí bien? Sí, claro. Okay. Listo. Te hago una pregunta. ¿Las semillas de apio se consiguen igual como las semillas de fenogreco o esas? Porque tienen para visto. Sí, las semillas de apio
En inglés se llaman, porque si la buscan por semillas de apio es difícil, si las buscan por celery seeds, más fácil. Nosotros las tuvimos por un tiempo, ya no las volví a traer, pero en los lugares especializados donde venden semillas, las puedes conseguir. Así como las semillas de eneldo. De eneldo sí tengo. Ah, bueno. Estas dos semillas son muy buenas para cafa. Eneldo y apio. Gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de sobrepeso entonces y de obesidad. Ahí sí estamos hablando de CAFA, exceso de tierra y agua en el cuerpo. Entonces hay que reducir el consumo de agua y tierra en el cuerpo. Eso es como lo primero que hay que hacer. Entonces ahí identificamos cuáles son los alimentos que tienen más agua y más tierra. Entonces hablamos del pepino, de la piña, del melón, de la sandía, de la guanábana, de los tubérculos, las raíces, las carnes, los lácteos, las grasas. Y entonces ahí muchas personas dirán, pues eso es todo lo que yo como. Pues sí, por eso es que la humanidad tiene sobrepeso. Y tendríamos entonces que aumentar el consumo de alimentos picantes, amargos y astringentes. Entonces, mucho vegetal, muchas especias. Y de cereales neutros o cereales aptos para capa. La cebada perlada, puedes hacer un guiso de cebada perlada con cositas, o quinoa con cositas, arroz con cositas, pan de centeno, puede comer aguacate de vez en cuando, pero pequeñito, no grandes cantidades, aumentar el consumo de granos, de lentejas, frijol, garbanzos, frutas aptos para cafa y vegetales aptos para cafa. Y pues muchas excepciones, ¿no? Y la actividad física para aumentar el acné del cuerpo. A ver, les cuento. Resulta que en el cuerpo no solamente tenemos acné en la panza, en el cuerpo tenemos acné en todos los tejidos. Entonces les voy a dar aquí un bonus track del curso. Voy a borrar. Resulta que tenemos 7 tejidos. Y tenemos un acné principal. Y tenemos el hígado. Entonces tenemos el acné principal, que es el que está en la panza, ¿no? Este es el principal. Tenemos 7 tejidos, que son el plasma, la sangre, el músculo, la grasa, los huesos, el sistema nervioso, y el tejido reproductor. Esos son los 7 tejidos y cada uno de los tejidos tiene su propio acné. Entonces, el plasma tiene su acné, la sangre tiene su acné, el músculo, los huesos, todo. Y cuando las personas empiezan a aumentar de peso, les da sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera, es porque en el tejido de la grasa, especialmente, y en el tejido del músculo, el acné se apagó. Estos acnés son supremamente importantes para mantener el tono de cada uno de los tejidos. Si el acné de mis tejidos está fuerte y sano, mi tejido está fuerte y sano. Si se me apaga el acné del tejido, el tejido se debilita y se vuelve o se pierde o crece con mala calidad. Y cuando tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, el acné de la grasa está casi que muerto y entonces empieza a crecer, porque nada lo controla, ¿no? Entonces empieza a crecer de mala calidad. Entonces no tenemos mucho tejido adiposo, tenemos mucho tejido de músculo, pero muy mala calidad. Entonces todo es grande, pero no sirve mucho. Y eso es lo que pasa con las personas obesas. Entonces aquí tenemos 8 acnés, el principal y el de cada uno de estos, y tenemos el del hígado. Ahí van 9, realmente son 13, pero no me voy a meter en eso ahora.
Pero resulta que es que todos los nutrientes llegan al hígado y este personaje es el que lo transporta hacia el corazón para que él haga su dispersión por el cuerpo. Entonces eso es un proceso, todo es por procesos, primero pasa una cosa, después pasa la otra, como en una fábrica, y así mismo es el cuerpo, pero cada zona de la fábrica necesita su horno, y el horno en nuestro cuerpo se llama acné. Y si el horno está apagado, la producción no se para o no se hace de buena calidad y sigue mala para la próxima y para la próxima y para el otro proceso, y ahí es donde nos enfermamos. ¿Fui más o menos clara con esa explicación? Sí, pero Sí. supongo que ya entraré en detalle y preguntarte cómo prender el acné de los tejidos, ya supongo que se sale del Para bonus. aprender, hablando de la obesidad y el sobrepeso, para aprender el acné del músculo y de la grasa, primero hay que quitarle lo que lo está alimentando, que es el exceso de agua y de tierra, de los alimentos que acabamos de hablar. Y segundo, hay que prenderle carbón, hay que darle fuerza, y eso se hace con fuego. Por Picantes. eso necesitamos picante, y por eso necesitamos actividad física, para que el cuerpo se caliente. De la única forma que el cuerpo se caliente es o que lo llevemos a una zona muy caliente, que lo pongamos a hacer hot yoga, o que lo pongamos a hacer ejercicio. Entonces ahí el cuerpo, cuando empezamos a hacer ejercicio, normalmente nos empieza a salir agua. Y empezamos a eliminar agua en exceso, los que tienen agua en exceso, y ahí empezamos, esas personas con obesidad empiezan a regular su nivel de agua en el cuerpo. Lo mismo las personas con diabetes, es súper importante regular eso. Y como no sale agua normalita para beber, sino que sale agua de grasita, el sudor viene del tejido adiposo del cuerpo, según Ayurveda, ¿no? Estoy hablando de Ayurveda. Entonces, cuando sudamos, estamos activando nuestro tejido adiposo. Y es ahí en donde se activa el acné del cuerpo y se prende el carboncito. Y en la medida que tengamos cierta frecuencia con esta actividad, el acné de mi tejido se va a seguir activando. ¿Ok? Súper, Pero lo más muchas gracias. importante es que consumamos alimento de calidad. No tanto cantidad, sino que la calidad del alimento que yo estoy consumiendo es de tan buena calidad que está generando tejidos de calidad. Y así yo no como cualquier cosa. Está bien, Harold levantó la mano. Sí, Roxana, quería saber, por ejemplo, cuando no hay ningún problema, digamos, de los que estamos hablando aquí, pero yo tomo, por decir algo, un ayuno. ¿Qué se recomienda en este caso? O ya va a hablar de eso. ¿Cómo así? ¿Tú tomas un ayuno? Hago un ayuno, digamos, cada 15 días o cada 8 días, por decirlo. Y pues uno se supone que uno no, pues tampoco debe pasar el día a punta de agua, ¿no? Es lo que yo considero. ¿Qué se debe hacer en estos casos? O sea, me imagino que puede tomarse, digamos, lo que ha planteado usted aquí, algunas sopitas o algo así. Esas sopitas que te dije de cereal, pues como sopita de arroz con jengibre, o infusiones también se puede, como para no solamente tomar agua, o hacerlo con el frijol mungo y el arroz, que es la receta de Khichdi, también es otra forma de hacerlo. Igual no es que haya inanición porque estás comiendo, cuando consumes el Khichdi, que es el frijol mungo con el arroz, y cuando estás consumiendo estas sopitas, lo que haces es simplemente liberar mucha congestión del cuerpo, pero hacerlo de una forma controlada sin que el cuerpo deje de recibir, y así enseñamos al cuerpo de forma gradual a las personas que quieren empezar a aprender a hacer ayunos, a simplemente de forma gradual enseñar al cuerpo recibiendo cosas distintas para ir controlando el hambre y también trabajando con la mente para que no nos sabotee el proceso. Entonces puedes hacerlo con esos, con el frijol, con el arroz, o con las sopitas de arroz con jengibre, o sopita de avena con jengibre, con el cereal que elijas, y puedes hacerlo mediodía o día completo y así ir avanzando en los espacios entre alimento y alimento. Si se hace en un día completo, se sugiere tomar estas sopitas cada cuatro, o como se hace. Cada que te dé hambre. Cada que dé hambre, ok, listo. Bueno, Sí, gracias. para que no haya también como restricción, para que el trabajo mental también sea muchísimo más llevadero, porque si no, entonces estás partido del hambre buscando qué hacer, pero está la mente muy desconcentrada. Entonces no, cada vez que se tiene hambre se puede consumir esto,
o te tomas otra infusión o comes lo otro y así uno le va enseñando al cuerpo a que los niveles de hambre van variando. Ok, Roxana, gracias. Vale. Bueno, sigamos por acá. Entonces, allá hablamos de la dieta para CAFA y de las actividades para CAFA, entonces es muy importante la actividad física, independientemente si hay sobrepeso o no, porque así yo mantengo mi datu agni. El datu es tejido, datu es tejido, entonces tengo mi datu agni activo y así mis tejidos se mantienen en buenas condiciones. ¿Ok? Ok. Para la obesidad hay estos remedios, media cucharadita de semillas de fenogreco, que ya habíamos hablado, miel de abejas en agua templada 3 veces al día. La miel de abeja, recuerden que es secante, es picante y fresca, entonces lo que ella hace en el cuerpo es depurar y ayudar al cuerpo a limpiarse. Las personas que tienen sobrepeso pueden consumir miel de abeja, es más, Ayurveda recomienda que consuman miel de abeja para que ayude a armonizar los niveles de grasa en el cuerpo, y una cucharadita de jengibre rallado con una pizca de cúrcuma en medio vaso de agua tibio con miel. El jengibre es picante, la cúrcuma es caliente, astringente y picante, y el agua con miel lo que hacen es activar ese picor y esa capacidad raspante que tiene el sabor astringente para ayudar a limpiar el cuerpo. Perdón, tengo que cerrar por acá. Muy bien, entonces así, combinando el jengibre con la cúrcuma y con la miel, vamos a ayudar al cuerpo a que se regule bastante y lo puede consumir 2 o 3 veces al día. Roxana, pero ese jengibre no se hierve, o sea, se raya y se revuelve y se cuela, o si hay que hervirlo. Tú puedes hervir el agüita con jengibre y después le mezclas al agua caliente la cúrcuma y cuando se enfría, allá está tibio, le añades la miel. Gracias. Listo. Para la tos, depende de la tos. La tos cuando es seca es tipo vata y la tos cuando es con flema es tipo kapha, dependiendo de la flema. Cuando hay flema blanquecina es super kapha. Cuando hay flema de color amarillo o verdoso es hay flema, entonces hay kapha, pero también hay pita y entonces hay infección. Entonces todo esto varía un montón, ¿no? Pero si estamos hablando de tos seca, que ese es el caso, entonces es tipo vata. Y si es tipo vata, necesitamos darle todo lo opuesto que es vata. Si es seco, necesito lubricarlo, si es frío, es caliente, lo tengo que calentar. Entonces aquí los remedios para la tos seca son calientes y lubricados. Como leche caliente con cúrcuma y azúcar o panela, eso es súper lubricado y le viene muy bien al vata si puede digerir la leche. Si no, entonces otra, agua o leche vegetal o leche de cabra. 120 miligramos de semillas de apio en polvo con sal marina en suero de leche. Esto no sabe rico, pero es remedio y ayuda a calmar rápidamente el vata. Nuez moscada rallada con ghee, esto sí sabe rico. Entonces se pone a tibiar el ghee, le rayan nuez moscada y que la persona lo tome. Y así se lubrica y se calienta un montón y también ayuda a calmar porque la nuez moscada es un poquito narcoléptica. O una cucharadita de aceite de oliva tibio, esto sobre todo cuando la tos se activa en las noches. Entonces, cucharadita de aceite de oliva tibio con pizca de sal y pizca de jengibre rallado, se traga y eso inmediatamente calma la tos seca. O infusión de regaliz con semillas de coriandro, se pone a hervir la raíz con las semillitas y se toma 3 veces al día. Si hay hipertensión no se puede consumir regaliz. Entonces se puede consumir un poquito de esta infusión, no es un pocillón grande, es medio pocillito, 3 veces al día, mañana, media mañana y media tarde, porque el regaliz activa el cuerpo, ¿no? Entonces es mejor no consumirlo muy tarde. Y el regaliz calma vata y pita, y el coriandro calma vata y pita y kapha, entonces nos viene muy bien y ayuda a lubricar y a sanar el vata que tengamos en el pecho o en la zona
la laringe y la faringe para que podamos liberarnos de esa tos. Cuando la tos es con flema, entonces ya estamos hablando de que hay capa presente. Y si hay capa presente, entonces está extra lubricado y pesado, entonces tenemos que darle cosas secas y ligeras y calientes para que se diluya, ¿no? Entonces ahí trabajamos con miel y trabajamos con cúrcuma. Cuando todos los niños tienen esas flemas, esas tos con flema para los niños, es genial darle miel de abeja con cúrcuma, pero hay que esconderle la cúrcuma para que se la puedan tragar. Entonces lo que yo hago es que le echaba a la cucharadita la cúrcuma, ahí un poquito. También le podía echar un poquito de jengibre que me tape más la cúrcuma y le echaba la miel por encima. Entonces, y uno le mete la cuchara, él siente la miel, pero por ahí derecho van las otras dos cosas y ayuda a que empiece a secar toda la flema que tiene. 2 cucharadas de cocción, es decir, hacer una infusión de clavo de olor, entonces 2 cucharaditas, 3 veces al día, que es bastante bueno para el sistema digestivo y el sistema respiratorio, como ya lo vimos. O clavo de olor, una pizquita de clavo de olor machacado, o lo venden también en polvo, o lo pueden triturar con la miel de abeja. O pimienta negra con miel de abeja y ghee. Recuerden que el ghee y la miel de abeja son opuestos, pero entonces uno echa un poquito más de uno que de lo otro, con pimienta, y eso está supremamente lubricado, o échalo uno o échalo otro. El ghee le va bien al capa, pero no en exceso, entonces combinado con cosas que raspan capa muy bien, es decir, el ghee puede ser el transporte del jengibre, del clavo, el cardamomo, el jengibre, y así simplemente se traga más fácil con el aceite de oliva. Voy a hacer una infusión bomba, yo le llamo la bomba, y la bomba es, la bomba la recomiendo cuando hay como una afección respiratoria, como una gripita o un resfrío, que uno siente ya la pesadez. Cuando se siente pesadez y se siente debilidad y uno siente que se está generando flema, entonces es hora de tomarse la bomba. Y la bomba es una astilla de canela, 2 puntas de anís estrellado, 3 clavos de olor, 4 semillas de cardamomo, abrimos las semillitas y abrimos la vaina y echamos las semillitas, media cucharadita de jengibre rallado y hervir todo. Hervirlo bien, se cuela y se toma caliente 2 veces al día. Esto eleva la temperatura del cuerpo, eleva el acné y da mucha tranquilidad porque se despeja toda esta área. O una cucharada de jengibre rallado con miel de abejas 2 veces al día. Y así también se ayuda a raspar y a liberar el exceso de flema que podamos tener. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien, listo. Sí, Rosana, y cuando más que, bueno, ya vas con el asma, porque sí, más que tos o con flema o sin flema, simplemente como la sensación Como de ahogo, dificultad para respirar. como el chillidito ese que no es Las tos. sibilancias que se llaman, ese sonidito. Es. Sí, muy presente en los niños. Yo tengo una teoría con el asma en los niños. Y es que a veces tiene que ver con mucho temor, como que se sienten, hay cierta opresión, no se sienten como muy seguros, entonces sienten mucha presión a la hora de expresar algo. Entonces puede ser que los padres Roxana, te pausaste. Sí, igual por acá. Pensé que había sido yo. No, por acá también. Debe tener problemas ella de Wi-Fi. Yo creo que se quedó en padres. ¿Alguien que siga la clase? Roxana. No, se le tuvo que haber caído el internet. Es que acá Es que en el sur está lloviendo está mucho. lloviendo mucho. Sí, y de hecho no le está entrando ni siquiera mensajes al celular. Sí, seguramente se fue la luz o algo así. Entonces, toca esperar. Se desconectó. Chicos, ¿les llegó la invitación para la clase de yoga? No, no me llegó. Sí, ¿qué días son?
¿Y cómo funciona? También quería preguntar. Ah, sí, a mí sí me llegó. Los había invitado a un taller que hice el sábado pasado. Pero bueno, Sí, yo no pude asistir y quería, pero estaba trabajando. ¿Y haces más talleres o das clases o cómo es el asunto? sí, doy clases, pero esa era una invitación a una introducción y era un regalito de mí para mis compañeros de Ayurveda. Tan linda, yo no pude porque estaba trabajando en la mañana. Pero el próximo, no sé, después, bueno, es conectar con Rosana, pero el próximo que haga los tengo pendientes y los vuelvo a invitar. Listo, muchas gracias. Gracias. Yo Gracias. estaba en la finca y realmente no. Se me pasó porque acá se cae a veces el internet. Si quieren, mientras que esperamos a Rosana, les hablo un poquito de yoga. ¿Alguno hace? Listo, con muchas ganas de empezar. ¿Alguno practica yoga aquí? Yo practiqué un tiempo, pero me accidenté y tuve una cirugía de rodilla y desde ahí no he vuelto a practicar. Pero practiqué una época. Yo también soy profe de yoga. ¿Quién por ahí? Nadia, qué bueno. ¿De qué escuela? Es más como hatha yoga. Sí, Hatha Yoga yo también. ¿De qué escuela? No, no es ninguna, ¿Satyananda? no, no es ninguna escuela. No, estudié con una profesora que en realidad no sigue ninguna escuela. Todo lo tiene con All You Can Yoga. Mm, ok, yo estoy certificada en la Escuela Internacional Shivananda, que es Hatha Yoga, es un yoga tradicional. Como muy bien decía Nadia, hay varios tipos de yoga. El yoga es una ciencia, una filosofía y una disciplina para la vida que nace hace más de 5.000 años atrás en la India también. Por eso Rosana la nombra. Son como primas con el Ayurveda, están muy ahí de la manito, ¿no? De hecho, el Ayurveda recomienda yoga. Como les decía, es considerada una filosofía, una ciencia y una disciplina para la vida. Y ciencia porque hay varios de sus métodos probados científicamente, como por ejemplo el efecto de la meditación en la mente, que lo pueden buscar en Google, que se han hecho estudios a varios monjes que meditan y cómo cambia la vibración bueno, en la mente, la frecuencia, bueno, no me sé expresar qué es lo que cambia, pero cambia. Hay una diferencia bastante importante en cuanto digamos que al trabajo de la mente, que es algo que de pronto mucha gente se acerca al yoga por la parte física y como lo venden ahora, esos cuerpos bonitos haciendo piruetas, metiendo un pie por la oreja y todo eso, pero el yoga va más allá de eso, que igual eso es válido porque eso también es una parte del yoga y así sea por eso la gente igual se está acercando, ¿no? Pero el yoga es mucho más que eso. Es una filosofía de vida, es empezar a cuidarnos, ir hacia adentro. Y para mí lo más importante que me ha otorgado el yoga es tratar de ir despertando cada vez más mi conciencia, estar mucho más atenta a mi mente, porque creo que si bien somos una unidad, eh, siento que de esta unidad alguien muy poderoso es la mente, ¿no? Eh, la palabra yoga está en idioma sánscrito. Si se aburren, me avisan, ¿eh? Y me echan. La palabra yoga está en idioma sánscrito. El sánscrito es un idioma muy antiguo que viene de la India y significa unión. Unión de la mente con el cuerpo y el alma, pero más allá de eso también todos estamos unidos. Entender que todos somos uno, no solo como humanos, sino con todo el resto de la creación. Eh, Como les decía, a la escuela que pertenezco, Shivananda fue un médico de la India, de una casta alta, como no sé si saben, pero la India está, como aquí en Colombia está todo estratificado, en la India no sé si ahora, pero creo que sí que en algunos lugares todavía se dividen por castas. Y Shivananda venía de una casta alta y de muy pequeño eso él no compartía esa división. Estudió medicina y en algún momento empezó a observar que había cosas que él no podía estar sanando en las personas, en sus pacientes. Y ahí empieza la búsqueda espiritual y ahí llegó Rosana. Bueno, los dejo para la próxima. Estaba entreteniéndonos con Gracias. yoga.
Ah, bueno, perdón, hubo un diluvio y me cortó todo aquí, simplemente. Se murió aquí todo, perdón. No te preocupes. Gracias. Seguimos con la presentación. Ah, no, no estamos. Tranqui. Listo. Ok, se me inundó la casa acá. Y vamos en el asma. ¿En qué fue lo último que dije? ¿En qué quedamos con el asma? ¿Estamos hablando de las madres niñas? De Sí, los papás. Por los padres. Que Que tú tus creías que era miedos. temor, que el asma era producido, porque tenías tu teoría de que el asma era producido por temor, por miedos. sí, en parte, ¿no? Y escucharon de cuando Cafa bloquea Bata y no deja salir. No. Oh, ok, entonces, listo. Entonces, sí, es una teoría personal, ¿no? Que yo simplemente creo que de pronto puede haber unos padres muy sobreprotectores o en el ambiente no hay como mucha motivación o mucho impulso a que los niños de pronto expresen y hay cierto bloqueo a la hora de expresar y no sale el aire y no sale la expresión, ¿no? Pero eso es un tema emocional, pero en el tema físico realmente lo que pasa es que CAFA se aumenta un montón, puede ser, siempre está muy asociado al tema de alimentación, a un tema de alimentación cafuda en los niños que hace mucho bloqueo y que entonces el bata no puede salir y genera angustia y resistencia. Entonces genera el miedo a no poder respirar bien y cuando encuentra un paso por el bloqueo de CAFA, empieza a generar ese sonidito que escuchamos cuando la persona empieza a tener ese desequilibrio, ¿no? Que le empieza a sonar el silbidito. Ese silbidito es que el aire está saliendo por un huequito pequeño, entra y sale, y es muy corta la respiración porque como hay angustia de no poderla hacer profunda, entonces por el bloqueo de CAFA, entonces el aire hace un recorrido corto y no tiene mucho espacio para moverse, ¿no? Entonces la persona como que recoge lo más que pueda en un periodo corto de tiempo y así logra oxigenarse poquito, ¿no? ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Listo. Entonces aquí la sugerencia es evitar los alimentos CAFA, los lácteos, carnes y azúcar. El azúcar genera mucha flema que bloquea. Entonces ahí a los niños hay que enseñarles a consumir otro tipo de azúcar, otro tipo de dulce, que no sea con azúcar refinado, que no tenga tampoco mucha panela, porque la panela también genera mucha flema. Entonces que tenga como el dulce en otro origen, ¿no? O que la cantidad se reduzca un montón. Y también se pueden hacer vaporizaciones de eucalipto con aceite o aceite esencial de eucalipto, que es simplemente poner las hojas y que la persona inhale para eliminar el bloqueo de CAFA y que el aire pueda pasar pues como con todo lo que necesita, ¿no? Que el aire pase sin dificultad. El eucalipto contrarresta CAFA. Entonces el aceite esencial de eucalipto y el aceite esencial de pachulí son dos aceites esenciales que contrarrestan CAFA. Entonces, para hacer vaporizaciones o para aplicar con otro aceite esencial, porque esos dos son aceites, son muy picantes, son muy fuertes, no se pueden aplicar directamente en la piel, pero sí con otro aceite como el de ajonjolí, para las personas CAFA lo pueden aplicar como cerca para que lo puedan inhalar constantemente. Cuidado con las zonas, con las mucosas y con las zonas sensibles, porque es bastante penetrante, ¿no? Entonces, se pueden hacer estas vaporizaciones de hojas de eucalipto o de aceite esencial de eucalipto. Y un remedio puede ser infusión de jengibre rallado con un poquito de regaliz y pizca de sal. El regaliz trabaja muy bien en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. Y como es picantico, a pesar de ser dulce, es picantico, entonces él ayuda a liberar CAFA del sistema. Regaliz es neutro para CAFA y muy benéfico para el bata y para el pita. Rosana, una pregunta de lo que dijiste. En Ayurveda, ¿cómo consideran los aceites esenciales? Más que los de hierbas, más como también hay canela, también hay naranja, bueno, no sé. Pues realmente nosotros trabajamos mucho con ellos. En India no trabajan mucho con aceites esenciales, aunque no hay ningún problema, no hay bloqueo mental al respecto, es decir, no hay restricción. Cuando tienen que medicar algo ya lo hacen directamente de la planta, yo creo que es simplemente por tradición,
pero ya en Occidente, cuando no tenemos muchas plantas y no tenemos mucho acceso a ellas, pues trabajamos con los aceites esenciales y son bastante bien recibidos en Ayurveda para trabajarlos como aromaterapia, no solamente para aplicar, sino también para los difusores. Pero también se utilizan para trabajo terapéutico, dependiendo de lo que necesite. Entonces me aplico rosas, o me aplico lavanda, o me aplico jazmín, o me aplico diluido el eucalipto, o el pachulí, o el limoncillo, cosas así, ¿no? Para que su efecto haga su trabajo en mí y llegue directamente a mis neurotransmisores, porque como entra por el olor, todo lo que entra por la nariz llega directamente al cerebro. Y ahí es donde se capta la información de la planta con el aroma, ¿no? Así es como trabajan los aceites esenciales, con la información de la planta en minúsculas porciones que llega a nosotros, así si lo olemos, si nos lo aplicamos, o las personas que también lo ingieren, que no lo manejo muy bien, pero entonces así entra toda la información de la planta. Se utilizan más aceites esenciales en Ayurveda en Occidente que en Oriente, pero sí funciona bien. ¿Ok? ¿Respondí la pregunta? Sí, gracias. Bueno, pensé que me había ido otra vez. Bueno, listo. Vamos a hablar de hemorroides. Eso no se ve muy bien, pero bueno. Hay dos formas de hemorroides, las sangrantes o las secas. Las sangrantes está pita involucrada y en las secas está bata involucrada. Si está seco hay que lubricar y si está sangrando hay que parar la sangre. Entonces, se sugiere una dieta en alimentos blandos o una dieta blanda para no tener que hacer ningún esfuerzo a la hora de eliminar. Y alimentos que sean muy digestivos como el ghee, el arroz, la leche medicada, que ya hablamos de la leche medicada, las especias. Y por favor evitar alimentos muy cítricos, muy fermentados, muy picantes y carnes de difícil digestión, porque entonces ahí nuestro intestino va a tener problemas y nuestras hemorroides van a volver otra vez a molestar. Cuando no son sangrantes, es decir, cuando son tipo bata, entonces están secas y necesitamos lubricar para que, hay que parar bolas en esto, es que puede ser que la hemorroide se seca y que está cicatrizando y al hacer mucha fuerza, cuando el ano se abre, entonces vuelve y se abre la herida y sangra, ¿no? Esa no es la sangrante que yo hablo de la sangrante, es que realmente sale sangre y uno siente que hay algo muy malo está pasando, ¿no? Entonces, cuando no son sangrantes, es decir, cuando está bata presente y está seco, entonces zumo de cebolla blanca, es decir, licuadito, con igual cantidad de ghee y azúcar, porque el ghee y el azúcar me calman el bata y la cebolla me va a ayudar a sanar. Y un cuarto de cucharada de hojitas de laurel la vamos a triturar, la volvemos polvito, con agüita caliente 2 veces al día y vamos a lubricar la zona con ghee o con aceite de coco o con aceite de ajonjolí, con la intención de mantenerlo siempre lubricado y de que se permita la cicatrización de forma natural sin que haya molestia a la hora de las deposiciones. También, para ayudar a cicatrizar, pueden aplicar el aceite de coco o el aceite de ajonjolí o el ghee con un poquito de cúrcuma para que rápidamente ayude a cicatrizar. Y cuando son sangrantes, entonces ahí sí necesitamos hacer otras cosas porque tenemos que trabajar con pita, entonces necesitamos mantequilla que me lubrica y me calma pita con semillitas de ajonjolí o sésamo y azúcar y comérselas, eso es un remedio, o consumimos 15 mililitros de zumo de granada, otra de la granada, con un poquito de azúcar 2 veces al día que me calma pita para que no me sangre más y también podemos mezclar un poquitico de cúrcuma para que nos ayude a desinflamar y para que todo vuelva a la normalidad. O podemos hacer unos supositorios de penca sábila, entonces cogemos el gel de la penca, lo picamos en cubitos parecidos a unos supositorios, los bañamos en aceite de coco y después los apanamos en cúrcuma. Y luego los envolvemos en pedacitos pequeños de papel aluminio y hacemos varios, hacemos un montoncito y los congelamos. Y lo ponemos uno cada noche
para así permitir que el aceite de coco me permita lubricar y entrar en el supositorio sin mayor problema. La cúrcuma me va a cicatrizar y a desinflamar, y la penca me va a desinflamar y a cicatrizar. Entonces necesitamos desinflamar y cicatrizar y lubricar la zona para que el pita, con coco en este caso, para que el pita se calme y la sangre no siga fluyendo. ¿Fui claro con esto? Sí. Listo. Y vamos a hablar aquí de la panza ahora. Entonces vamos a hablar de meteorismo y de estreñimiento. Entonces, cuando hay meteorismo, que hay muchos sonidos o gases y hay distensión abdominal, entonces esto está asociado a que mi acné está bajito y bata está muy presente en mi panza. Entonces hay que quitarle fuerza al bata. Entonces vamos a calentarlo porque él es frío, vamos a lubricarlo porque él es seco y vamos a darle un poquito de densidad porque él es muy liviano, ¿no? Entonces le vamos a dar todos los opuestos para que lo opuesto me dé balance al opuesto. Entonces se sugiere una dieta apta para bata, rica en alimentos digestivos como el ghee, el arroz, el rábano, la menta, el suero de leche, el comino, toda esta lista que está por acá, y hacer masajes abdominales con aceite de ajonjolí para ayudarle al gas y a la extensión y a la molestia. Y está contraindicada la ingesta de granos en ese momento, de cebada, de centeno, de carnes y de alimentos grasos y pesados, porque no tenemos suficiente acné para digerirlos. Y para calmarlo, entonces podemos consumir semillitas de apio con agua, disueltas en agua tibia, y nos las tomamos para que las semillas de apio son supremamente digestivas. Podemos hacer una pizca de sal, una mezcla de pizca de sal con jengibre 2 veces al día, y lo podemos tomar o con aceite de oliva o con ghee o en agüita, pero yo prefiero en algo lubricado. Y tomamos semillas de apio con jengibre seco y sal y lo podemos diluir en agua y tomarnos este remedio 2 veces al día, o una cucharadita de ghee con una pizca de pimienta y sal funciona bastante bien, sobre todo cuando esa distensión se hace al final de la tarde o en la noche. Y cuando hay estreñimiento asociado a bata, que es decir, que no sale, cuando sale poquito y en bolitas y no hay saciedad, no hay como sensación de que hemos terminado, entonces ahí necesitamos una dieta apta para bata, rica en alimentos muy digestivos y cremosos y calientes, como las uvas, las ciruelas, la leche, el ghee, el aceite de ricino cuando la cosa ya está muy grave, las semillas de apio y las especias, especialmente el comino. Y ahí también los masajes abdominales son supremamente recomendados con el aceite de ajonjolí, consumir aceite de oliva tibio en las noches antes de dormir o ghee tibio en las noches antes de dormir ayuda a que mi intestino se lubrique durante la noche y me permita ir al baño al otro día, o tomar zumo de aloe vera en ayunas o infusiones calientes como de especias en ayunas, especialmente de jengibre. Tomar regaliz también funciona muy bien en las mañanas. También puedes consumir una mezcla de azafetina. ¿Hola? Una mezcla de azafétida. Azafétida es una especia que utilizamos en Ayurveda. No es muy fácil de conseguir, pero en las tiendas especializadas en especias las puedes conseguir. Azafétida con sal marina o sal rosada con semillitas de hinojo. Entonces se pone a calentar esto un poquito para que la azafétida se mezcle bien y se le añade zumo de limón 2 veces al día. O zumo de piña con linaza. Entonces, para hacer zumo de piña, cogemos media rodaja de piña, la licuamos con la linaza molida o con las semillas y dejamos que las semillas se lubriquen y después nos tomamos eso sin colar y sin endulzar. O ponemos a lubricar las pasas en agua y nos las tomamos en la mañana. Leche tibia con una cucharadita de ghee funciona muy bien. También podemos añadirles un poquitico de azúcar o panela, que todo esto contrarresta el efecto del bata. O los enemas de trífala o dashamula en agua tibia. Cuando estoy hablando de enemas, estoy hablando de limpiezas rectales, de limpiezas de colon, con estas hierbas que utilizamos en Ayurveda para calmar el bata en el sistema digestivo. Y el ejercicio regular activa el bata porque pues, lo contrarresta, porque como calentamos el cuerpo, el bata pierde fuerza y activamos el metabolismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo.
Y vamos Te a hago hablar, una pregunta, perdón. ¿Cierto que lo que es el tripala y la chamola se hierven? sí, se hierven. Ah, bueno. Para el enema, sí. Sí, sí, es para el enema. Sí, sí. Trífala y tachámula son hierbas que utilizamos en Ayurveda para contrarrestar el vata en el sistema digestivo, sobre todo el estreñimiento. Entonces se hacen lavados de colon con dachamula o con trífala y se toma la trífala en pastilla o en polvito en infusión para darle más fuerza al intestino para que haga su evacuación de forma regular sin depender de ninguna hierba. O sea, no se genera dependencia. Esto es lo bueno de la trífala, que no genera dependencia. Y hablemos finalmente de la indigestión, y es que eso pasa cuando se baja el acné y no tenemos suficiente fuerza para digerir, entonces ahí empieza a generar fermentación y se aumenta el vata y hay distensión, y puede haber toda acidez, es bastante molesta, ¿no? Entonces aquí necesitamos una dieta ligera, como la sopita de arroz con lentejas y jengibre o las verduras ligeras. Si tenemos indigestión, lo primero es ayunar, porque cuando hay indigestión no hay hambre, entonces cuando hay indigestión es ayunar y esperar que el cuerpo te pida comida, esperar que el acné se active solo y volver a sentir hambre. Ese es el mejor remedio para la indigestión. Si queremos ayudarle más, entonces, o si tenemos como cierta sensación de hambre, pero sentimos pesados todavía, entonces, o podemos darles infusiones de regaliz o de hinojo, o podemos darle las sopitas de lentejas con arroz de las que hablamos ahorita, y no dulces, no azúcar, no tubérculos, no cárnicos, no lácteos, porque eso es lo que hace es aumentar muchísimo más la pesadez. Entonces acá podemos tomar infusiones calientes de menta, en agua caliente con limón, agua caliente con jengibre y miel, la miel cuando ya la infusión esté más fresquita, comino con coriandro e hinojo, y semillas de comino con jengibre funciona muy bien, o simplemente agüita con limón. Pero lo más importante con la indigestión es ayunar y esperar a que el cuerpo pida otra vez comida de forma natural. ¿Ok? Bueno, voy a dejar acá para poder despedirnos de forma merecida. Igual las memorias se las envío mañana para que puedan tener toda la información de esta presentación y lo que conversamos en clase. Al correo les envío, si está muy pesado no se los puedo enviar directamente al correo, entonces les envío un link de WeTransfer para que lo descarguen dentro de los próximos 5 días. Y también creo que tengo un documento muy completo para enviarles donde está todo el listado de alimentos para que ustedes también lo tengan y lo puedan revisar cada vez que lo necesiten. Y también les voy a enviar un link de la evaluación del curso para que por favor me ayuden evaluándonos y evaluándome para poder hacerlo cada vez mejor y para que así las próximas generaciones reciban una mejor información, más clara. Bueno, la idea es simplemente revisar cómo lo hacemos y tratar de hacerlo cada vez mejor. Acá pues muchísimas gracias por la confianza, por la asistencia, por la constancia, por la persistencia, por las preguntas. Hicieron de esta clase un gran placer para mí. Yo lo hago todo con mi entero amor y dedicación. Pido disculpas por las molestias técnicas que de pronto pudimos haber tenido en algún momento, especialmente hoy. Y bueno, ya quedan como vinculados a Mahat cuando quieran. Aquí estamos. Las preguntas que tengan, con todo el gusto, a mi correo personal, pero al correo de Mahat. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Rosana. Gracias a ti, Roxana. Gracias a ustedes. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Lo que necesiten que nosotros podamos enviarles de las hierbas o productos ayurvédicos que tengamos, con todo gusto. Si no lo tenemos, les decimos dónde las consiguen, si sabemos dónde. Y bueno, ya está. Eso es solamente como un repaso, como una primera parte de, y aquí quedamos como dispuestos a continuar. Voy a abrir curso para cocinar en vivo. Por ahora todo sigue siendo así, en vivo, lastimosamente, pero también para los que están en otras ciudades y partes del planeta les viene bien. Entonces, bueno, por ahora seguimos así. Les avisaremos cuando llegue el curso. A los que estén interesados, pues bienvenidos.
¿Ok? Gracias, Muchas Roxana. gracias. Bueno, los dejo acá. Mañana les envío toda la información prometida y que descansen. De nuevo, mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Rosana. Gracias. Chao, gracias. Una frase como dichudo. Entonces, que como se cierra, tendría que ser un animal